Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Estamos en este ciclo que se titula Invenciones sociológicas en tiempos de COVID-19. Le damos la bienvenida, los saludamos y les agradecemos que estén ahí del otro lado mirando y escuchándonos. Este ciclo está organizado por el Grupo de Trabajo de Claxo, Intelectuales, Ideas y Política, por el Instituto Gino Germani, el IEAL, la carrera de Sociología, la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires. Y en particular está impulsado por los investigadores y las investigadoras Kenia Bello, José Casco, Charles Quevedo, Ezequiel Saferstein y Lorena Soler, que también nos están acompañando en el encuentro del día de hoy. Este ciclo constó, este es el tercer encuentro que hacemos, ya hubo dos anteriores, el primero fue el paradigma médico como verdad, el segundo fue pandemia y lazo social, y el de hoy se titula Quédate en casa, el lado B. Va a estar coordinado por Sandra Jaramillo y por quienes habla, Florencia Prego, así que nuevamente les damos la bienvenida a todos y todas. José. Bueno, también, José. Hola, bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar. Muy bienvenidos. Como dijo muy bien Florencia, estamos haciendo el ciclo cada 15 días aproximadamente. Así que muchas gracias por participar. Vamos a dar los anuncios del próximo hacia el final, como hacemos siempre. Así que si no me olvido de nada, ahora ya podemos comenzar con las coordinadoras. Bien, gracias José y Florencia. Muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Jaramillo y también agradezco a todos los asistentes por estar esta tarde y sobre todo a los panelistas. Como decía Florencia, el encuentro que nos convoca hoy lleva como título Quédate en casa, el lado B. El propósito es que hoy reflexionemos sobre esa otra cara, digamos, de la pandemia y de toda la situación de confinamiento y cuarentena, que es alternativa a ese discurso más general que reza quédate en casa. Es decir, cómo podemos reflexionar algunas dinámicas sociales, políticas, sectoriales, que nos permiten ver la dificultad de aplicar precisamente ese mandato público con el cual estamos hoy y que definitivamente hay sectores que están enfrentando de manera muy diversa esta situación y con implicaciones económicas que también son diferenciales. Para eso nos acompañan hoy tres panelistas. Tenemos a Nicolás Angelcos, que nos acompaña desde Chile, desde la Universidad Andrés Bello, Gabriela Carpintelli, que nos acompaña desde Argentina, más específicamente desde el Ministerio de Justicia y algunas organizaciones sociales que ahorita detallaremos. Y finalmente tenemos con nosotros a Mathieu Lequang, que es proveniente de Francia y está actualmente en la Universidad de París 7. En un ratito también detallaremos sus presentaciones. Bueno, le comentamos también un poco cómo es la dinámica de la actividad. Va a haber una primera instancia donde los y la expositora van a hablar, van a hacer sus respectivas exposiciones, valga la redundancia. Una segunda instancia donde recogeremos todas las preguntas y los comentarios que vayan haciendo. Una cuestión operativa, la idea es que las preguntas, los comentarios que tengan para hacer, lo hagan en el link, en el lugar donde dice preguntas y respuestas, no en el chat, sino donde dice preguntas y respuestas, así con Sandra podemos juntar todas las preguntas y los comentarios y transmitírsela a la expositora y los expositores. Así que si les parece bien, Sandra, ya podemos iniciar con el primero de ellos. Perdón que ahí activé. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a Nicolás Angelcos. Él será nuestro primer expositor.
Me permito presentarlo. Nicolás es doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios y Ciencias Sociales de París. Actualmente se desempeña como académico de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello de Chile y como investigador adjunto del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Las líneas de investigación de Nicolás son sobre la pobreza urbana, la acción colectiva y la subjetivación política. Específicamente desde el año pasado viene dirigiendo la investigación que se titula Del protagonismo a la abstención, estudios sobre la participación política en barrios populares del Gran Santiago. Nuevamente, muchas gracias, Nicolás, por aceptar la invitación y te dejamos con el público. Hola, bueno, buenas tardes. Voy a poner el cronómetro para no extenderme más. Bueno, primero que todo, obviamente, agradecer la invitación a esta jornada de conversación a nivel, al menos a nivel latinoamericano, cuestión que no estamos tan acostumbrados cotidianamente en Chile. Un poco para plantear desde el caso chileno algún tipo de respuesta, o más que respuesta, algunas preguntas que se pueden hacer desde la investigación respecto al comportamiento de los sectores populares en general y en específico respecto a su enfrentamiento en el contexto de pandemia. Para eso a mí me gustaría establecer algunos datos de contexto para entender el caso chileno en particular, en el entendido de que, como ustedes sabrán, Chile atraviesa la mayor crisis social, política, económica, desde la recuperación de la democracia a inicio de la década del 90, desde el 18 de octubre hubo un estallido social, así lo hemos llamado en términos más mediáticos, que significó un profundo cuestionamiento tanto al modelo social, económico y político de Chile, el cual se autoescribía usualmente como exitoso. Entonces, para nosotros hoy día estamos no solo descubriendo el lado B de la pandemia, sino el lado B del éxito económico y el éxito de estabilidad política que supuestamente caracterizaba a Chile dentro de los países de la región. Ese proceso de movilización condujo a una demanda por cambiar la Constitución, para el cual se iba a hacer un plebiscito que estaba programado en abril de este año. O sea, uno de los primeros efectos de la pandemia en el sentido es que no se pudo hacer ese plebiscito, y fue reprogramado para octubre de este año, que da la impresión de que tampoco se va a poder hacer. No sé, eso en realidad es una pregunta todavía bastante abierta. En ese sentido, creo yo, lo que nosotros estamos viviendo desde la respuesta a los sectores populares, hay que entenderla también en continuidad con las respuestas que ellos mismos han empezado a movilizar desde el 18 de octubre. No son respuestas nuevas, ni en el mediano plazo, ni necesariamente en el corto plazo, ¿ya? En ese otro dato de contexto que quería ponerlo antes de entrar de lleno al tema, es cómo ha evolucionado el tema de la pandemia en Chile, ¿ya? Hasta marzo, o hasta inicios de marzo, si se quiere, la pandemia no era un problema, había pocos casos, y esos casos estaban especialmente concentrados en el sector oriente de la capital, que corresponde al cono de alto ingreso, ¿ya? La primera vez que se decreta una cuarentena parcial, ni siquiera una cuarentena total, pero una cuarentena parcial, fue el 26 de marzo, en que se decretó una cuarentena en 7 comunas. De esas 7 comunas, solo una comuna, uno podría decir que era más mixta desde el punto de vista socioeconómico, y casi todas las otras comunas eran comunas de clase alta. Eso llevó un cierto como optimismo inicial de parte de las autoridades respecto a la capacidad de control sobre la pandemia, tanto la infraestructura en términos de salud pública que tenía Chile, como la capacidad de enfrentarlo desde el punto de vista económico. A tal punto, y es un segundo hito que quisiera destacar como contexto, que el 30 de abril, en abril en realidad en general, Chile da de alguna manera por superado el problema de la pandemia. Primero se habla de la vuelta a la normalidad, la nueva normalidad, dice el presidente Piñera, después de ser muy criticado, la semana siguiente habla de retorno seguro, y un hito bien emblemático en Chile fue que el 30 de abril, el alcalde Joaquín Lavín, ex candidato presidencial y probablemente el próximo candidato presidencial de la derecha, abre
un mall, un gran centro comercial ubicado en la comuna Las Condes, que es una de las comunas más ricas de Santiago, intentando mostrar con filas de gente esperando en la apertura y con aplausos de por medio de que ya todo estaba superado. Esa reapertura del mall, que marca en el fondo el éxito de la forma en que Chile enfrentaba la pandemia, duró un día. De hecho, el 1 de mayo, que fue el día siguiente, no pudo ser abierto el mall porque se empezaron a desatar nuevos casos. Desde el 30 de abril en adelante, en especial a partir de mayo, empezó a aparecer un fenómeno que no es novedoso en la historia de Chile, pero que causó mucho revuelo en términos mediáticos, que es la reaparición de las ollas comunes entre los sectores populares. No es primera vez que eso había sido así. Para la crisis del 29 aparecieron ollas comunes cuando migraron los trabajadores del Salitre hacia Santiago. Luego en la crisis de comienzo de los años 80 también hubo un importante desarrollo de las ollas comunes. Y luego en mayo empiezan a desarrollarse de manera muy masiva, ¿ya? Ollas comunes que se habían abierto en el contexto de la crisis social de octubre, pero ya se empiezan a expandir a nivel metropolitano y a nivel nacional, ¿ya? Para los chilenos es muy importante el tema de la olla común, creo yo, desde el punto de vista simbólico, por hartas razones. Una, porque se asocia directamente a la dictadura. De hecho, los lemas que han aparecido a propósito de las ollas comunes es "el pueblo ayuda al pueblo", que era justamente una de las consignas de la dictadura frente, obviamente, a la, no solo a la indiferencia, sino al carácter punitivo que tenía la acción del Estado en dictadura. Entonces, frente a ese carácter del Estado, los pobres se replegaban en sus comunidades y organizaban ollas comunes. Bueno, eso vuelve a aparecer. Y en segundo lugar es interesante porque nos recuerda que Chile, pese a su autodescripción en términos exitosos, es un país pobre. De hecho, una acción de arte en ese mismo mes proyectó la palabra hambre en el edificio Telefónica, que es un edificio icónico del centro de Santiago. Y en tercer lugar, también venía a cuestionar, y esto se calza directamente con mis intereses de investigación, la supuesta pasividad de los sectores populares, tanto en términos sociales como políticos. O sea, en el fondo el diagnóstico que tendía a prevalecer era el de la atomización, el de la individualización, el de la desafección política, el de la apatía política, toda una serie de cuestiones que ya venían, como les digo, poniéndose en tensión desde octubre del año pasado. Bueno, regresan las ollas comunes en mayo. El 15 de mayo recién se decreta cuarentena total en todo Santiago, en todas las comunas de Santiago. Y a 3 días de esa declaración de cuarentena, en la comuna del Bosque, una comuna del sur de Santiago popular, se realiza una protesta por parte de los vecinos respecto a cómo iban a enfrentar la crisis económica que se les venía a propósito de la cuarentena. Es decir, que ya gente que vivía del trabajo informal, que representa más o menos el 30% de la población en Chile, no iba a poder seguir trabajando. En ese sentido aparece un segundo elemento, que ese sí ya había sido muy desarrollado desde octubre del año pasado, que es la participación de los pobres urbanos en acciones de protesta violenta, ¿ya? Eso estuvo muy presente. Cuando el estallido social se inicia, entre comillas, digamos, cuando se queman 8 estaciones de metro en el sur de Santiago, en el sur más popular de Santiago, cuando se empiezan a extender distintas formas de participación violenta, etcétera, y los pobres empiezan a reclamar sus derechos, ya no a través del voto, justamente, que era el síntoma de su apatía y desafección, sino a través de la acción directa y la movilización violenta. La respuesta del Estado frente a eso ha seguido más o menos el mismo modelo de protección social que se ha venido desarrollando en los últimos 20, 30 años, ¿ya? Y en ese sentido, independiente del color político del gobierno. En ese sentido, desde este punto de vista no hay diferencia alguna, creo yo, salvo en términos de magnitud del gasto social, entre izquierda y derecha. Es decir, se da una atención focalizada a los sectores más pobres. La primera medida, que fue una medida muy popularizada en los gobiernos de Bachelet, gobierno de centro-izquierda, fue dar un bono, es decir, dar un ingreso económico inmediato, muy, muy pequeño, que se llamó bono COVID a las familias más pobres. Luego se desarrolló lo que llamaron Operación Cajas, que era dar cajas de mercadería que se supone que cubrían las necesidades de una familia de 4 personas durante 15 días, y que se focalizaron en el 28% más vulnerable.
Y la última medida que ha generado más debate en el Congreso, pero que ya fue aprobada, es lo que se llama ingreso familiar de emergencia, y que es que el 34% del total de hogares va a recibir un ingreso de máximo, va a completar un ingreso en rigor de máximo $487 para familias de 4 personas. Es decir, si las familias tienen 10 personas, 8 personas, da lo mismo. El máximo es $487 y el mínimo son 100.000 pesos, unos $120 más o menos. Esa medida ha sido muy criticada porque no alcanza a cubrir, a sacar a las personas de la línea de la pobreza. O sea, aún completando con estos ingresos, lo que está haciendo el Estado es completar recursos bajo la línea de la pobreza. En todo ese marco, en Chile hoy día hay 282.000 contagiados, hay más contagios que en Italia o en España, por ejemplo. Estamos bajo Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, creo, somos como el cuarto del mundo, una cosa por el estilo. Y tenemos 5.753 fallecidos, lo que por cada millón de habitantes somos el país con más muertos en el mundo. Desde mayo, como yo les señalaba, la pandemia pasó de afectar a los sectores ricos a los sectores más pobres, ¿ya? Y acá el punto que yo quería plantear un poco para la discusión, y que podemos seguirlo hablando, es cómo se ha interpretado la supuesta poca disposición de los sectores populares para quedar en cuarentena. O sea, esta idea del quédate en casa, ¿por qué los pobres no se quieren quedar en casa? ¿Ya? Y eso ha sido muy repetido, no solo en los discursos del presidente, el discurso de los distintos ministros de salud, sino también un discurso muy repetido en los medios de comunicación, los matinales van y entrevistan a gente que anda en la calle, le preguntan por qué usted está en la calle, o hace muy poco un temporal de lluvia y mostraban por qué la gente se aglomeraba en los medios de transporte público, es decir, la gente no se quiere quedar en la casa, ese es más o menos el tipo de cuestión. Esa es la voz de derecha más dura, digamos, más evidente, pero muy masiva al mismo tiempo. No es la derecha, no es Bolsonaro, sino que es un discurso conservador bastante más amplio que la extrema derecha. Y frente a eso, el discurso de izquierda, uno tendría que pensar, ha enfatizado las causas socioeconómicas de la crisis como contraparte de esta supuesta poca disposición. ¿Ya? Y en eso ha planteado, uno puede decir algunas cifras. Por ejemplo, desde que se declaró la cuarentena total, el ministro de Economía declaró que en la región metropolitana iban a seguir funcionando 174.000 empresas, lo cual implicaba la movilización de 2,3 millones de personas, es decir, un 41% del total de los trabajadores en Chile, en la región metropolitana hoy día, deben seguir trabajando. O sea, hay un 41% de los trabajadores que directamente no pueden quedarse en cuarentena. Eso sumado al 30%, como les decía, de la economía informal, que no ha podido en muchos casos mantener sus negocios o eventualmente ha seguido haciéndolo pese al riesgo de contagio. Ahora bien, aun cuando esa interpretación como más socioeconómica de por qué la gente no se queda en casa es cierto, y es parte un poco de este lado B que Chile ha intentado ocultar en las últimas décadas, en estos 2 minutos que me queda quisiera solamente poner el acento en una tercera explicación o una tercera interpretación que desde mi punto de vista ha estado menos presente en el debate, al menos nacional, y que tiene que ver con una interpretación política. ¿Ya? En el año cuando cae la dictadura y se recupera la democracia, buena parte de las ciencias sociales intentaban preguntar por el tipo de democracia que se construía y por el lugar que le correspondía a la participación de los sectores populares en esa nueva democracia. Dentro de eso destaca una investigación de una antropóloga norteamericana que se llama Julia Paley, que hace una investigación entre fines de los años 80, principios de los años 90, justamente siguiendo una organización de salud de un barrio popular, intentando mostrar cómo, frente a la epidemia del tifus o de la meningitis, los sectores populares habían generado formas de cuidado y autoayuda que obviamente frente a la clausura política de la dictadura habían encontrado cierto eco en las distintas organizaciones no gubernamentales que le entregaban recursos, etc. En un contexto en que la democracia que se construye post-dictadura instala un modelo de participación que se reduce al voto
en un contexto en que los partidos políticos de izquierda, que normalmente entregaban un soporte institucional y económico a la movilización popular, deja de hacerlo con la recuperación democrática, estas instancias de cuidado que los mismos pobladores organizan, por ejemplo, las ollas comunes, hay albergues comunitarios, iglesias evangélicas, es decir, hay toda una dinámica social que funciona como soporte para enfrentar la pandemia. Sin embargo, esa forma de participación es vista incluso desde las ciencias sociales como una forma de amenaza, es decir, como un obstáculo a la prevención de la pandemia, más que como un soporte social, político, económico, para enfrentar la pandemia. Entonces, en ese sentido, con esto termino en una frase, sigue siendo el desafío, creo yo, en Chile, aún ya como fue instalado en octubre, con que inicié mi presentación, es instalar un modelo de democracia a partir de una nueva constitución que repiense en el fondo las formas de participación de los sectores populares. Hasta el día de hoy, como misma Julia Pali declaraba, tenemos un modelo que explícitamente llama a participar, pero que al mismo tiempo condena cualquier forma de participación que no sea en los términos limitados que ella establece. Entonces, eso, en el fondo, cómo nosotros hoy día, creo yo, podemos ver los desafíos sociales y políticos, en el fondo, que nos pone la pandemia. Con eso cierro y después, por último, puedo complementar. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Efectivamente están muy acotadas las intervenciones al tiempo y te agradecemos eso. Y bueno, nos dejas entonces una intervención muy interesante de presentarnos todo este contexto y después esta pregunta clave que propones para la discusión, que problematiza la noción de democracia desde las intervenciones estatales en relación al manejo de la pandemia y las respuestas efectivas, históricas y también muy actuales de los sectores diversos. Tú mencionas las clases más pobres y como generadoras de respuestas también alternativas de cuidado. Vamos entonces a darle la palabra a nuestra segunda expositora, en este caso Gabriela Carpinetti, a quien también agradecemos mucho su presencia. Me permito presentarte, Gabriela. Ella es directora nacional de promoción y fortalecimiento de acceso a justicia del Minjusticia de la Nación, abogada de la Universidad de Buenos Aires, docente y magíster en criminología en la Universidad de Padua, Italia. Además, es uno de los referentes del Frente Patria Grande argentino. Tienes entonces la palabra, Gabriela, te dejamos con el público. ¿Qué tal? ¿Cuántos? Son 10 minutos, ¿no? Sí, 10, 15 minutos máximo. Bien. Voy a ser breve. Bueno, en particular, nada, ateniéndome a la presentación de los componentes que hacen a mi persona y a mis roles, decir que los que provenimos de la militancia social y política de los sectores subalternos, digamos, los que somos orgánicos desde el rol que nos toque, ¿no? Como intelectuales, como profesionales, como técnicos, como referentes territoriales o políticos de los sectores subalternos, cuando formamos parte de la estatalidad de estados semidependientes, como son los estados del sur de América Latina, fundamentalmente en el proceso de la contrarrevancha y de la contraofensiva conservadora, que yo la sitúo en particular a partir de lo que pasó fundamentalmente con Dilma Rousseff en Brasil y el posterior encarcelamiento de Lula. Digamos, venían sucediendo una serie de cosas en
en Venezuela, pasó anteriormente lo de Lugo, había pasado lo de Celaya en el 2008, bueno, del 2008 en adelante se fueron desencadenando una serie de episodios desde el río Bravo hacia Tierra del Fuego, en donde comenzó una ofensiva conservadora, luego de una oleada de comienzo de gobiernos progresistas que también había tenido como inicio el proceso brasilero que llevó al primer obrero metalúrgico de América Latina a consagrarse presidente de una de las 10 potencias del mundo en términos económicos de Brasil, ¿no? Y entre la primera y la segunda gran economía de América Latina, ¿no? Bueno, todo ese proceso a partir del 2008, entre procesos de derrocamiento y persecuciones mediáticos judiciales a presidentes que formaban parte de esa oleada, en Argentina en el 2008 se evidenció en un levantamiento del sector corporativo agroexportador. Bueno, yo lo sitúo ahí, sitúo la crisis económica de Estados Unidos del 2008 y este proceso que entre persecuciones políticas, mediáticos y judiciales, pero también levantamiento de sectores económicos corporativos, dar inicio a una revancha conservadora que tiene ese desencadenamiento en Brasil, tiene el desencadenamiento en Argentina con el triunfo de Macri, y bueno, lo cierto es que en un proceso en espejo, al mismo tiempo que en Brasil se consagra la victoria electoral de Bolsonaro, en Argentina el peronismo recupera el gobierno, pero después de 4 años en donde el pueblo ha sufrido un deterioro de sus condiciones económicas y de vida, y las clases asalariadas, un deterioro fuertísimo de su poder adquisitivo durante los 4 años del gobierno de Macri. Y yo sitúo esto porque el espacio político al que yo pertenezco, que es el Frente Patria Grande, y mi espacio de militancia de origen, que son los movimientos sociales y subalternos, cuando llegamos al Estado, de alguna manera tenemos como varios roles, no somos garantes de la estatalidad. Tenemos que ser justamente garantes de poder llevar adelante el programa social que hace que nosotros seamos parte de un gobierno de coalición muy amplio como es el Frente de Todos en la Argentina. Mi espacio político mi espacio político que se compone de movimientos sociales, fundamentalmente de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, de sectores medios universitarios, básicamente identificado con la izquierda popular y lo que en la Argentina es la tradición del peronismo de izquierda. Bueno, somos parte de este gobierno de coalición que conducen Alberto Fernández y Cristina, y tenemos algunos espacios de la estatalidad en donde ocupamos funciones públicas. Pero cuando estamos en estas funciones públicas, de alguna manera a veces no sabemos quiénes somos, tenemos como una especie de identidad difusa, ¿no? Porque tenemos que ser los portadores de un programa social destinado a empoderar a los sectores populares, humildes y trabajadores. A su vez también somos garantes de determinadas funciones del Estado, ¿no? De la Constitución, de determinadas normas, de determinado orden. A su vez también muchos de nosotros provenimos de la defensa de los derechos de los trabajadores, entonces estando en el Estado en un momento de mucha restricción presupuestaria, también se dan muchas contradicciones, ¿no? En relación a la situación de los trabajadores. Así que un poco nuestra identidad se vuelve un poquito difusa, así que esa presentación estuvo bien. Decir que yo creo que la pandemia en América Latina, en el mundo occidental en general, pero en particular América Latina, que es de lo que, bueno, estamos tratando, Claxo se dedica a estudiar los problemas fundamentalmente de América Latina, puso al desnudo las democracias heredadas después de los procesos de genocidio de los años 60, 70 y 80 en nuestra región, ¿no? De alguna manera, en los 80, en los 90 y en los 2000, la democracia siempre estaba agonizando y tenía levantadas con las oleadas de gobiernos progresistas y populares, más o menos populares según las circunstancias de la región y los procesos de organización de cada país, del movimiento obrero, de las clases subalternas, pero era como una especie de respirador, ¿no? Mi sensación es que en los últimos, desde los años 80
hasta esta contraofensiva, que yo la sitúo a partir del 2008 en adelante, como fui explicando al principio, de alguna manera la democracia funcionaba con respiradores, ¿no? Las democracias liberales que habíamos conquistado después de los genocidios, de las dictaduras. Y de alguna manera para mí la pandemia y las cuarentenas pusieron al desnudo a las democracias en América Latina, ¿no? Hay países en el que ese desnudo fue gestionado con las tradiciones que históricamente fueron hegemónicas en esos países. Por eso Chile vive la pandemia y la cuarentena con un gobierno que expresa lo que fue el proceso de la dictadura en Chile, ¿no? De alguna manera, expresa la correlación de fuerzas. Y en Argentina, tampoco no por casualidad, después de 4 años de macrismo, el pueblo que para mí en algunas circunstancias se parece bastante a Dios, en el sentido que sigue pudiendo pese a todo, porque para mí la noción de pueblo es poder pese a todo, y por eso las ollas comunes en Chile, las ollas populares en la Argentina es seguir viviendo, seguir resistiendo pese a todo, y para mí eso es cómo funciona el mito de lo divino en nuestro pueblo, ¿no? El todopoderoso, el pueblo siempre puede y siempre va a poder. Y de alguna manera en la Argentina, bueno, la gestión de esta crisis a cargo de un gobierno progresista, y que para mí no es lo mismo que popular, pero sí progresista, con cierta sensibilidad social, que tiene componentes del peronismo histórico. De alguna manera vivimos distinto que en Chile la situación, por eso en la Argentina la cifra de infectados y de muertos es de los países que más baja tiene esa cifra en el cono sur, la de Argentina, ¿no? Lo cierto es que la gestión de la crisis sanitaria y de la pandemia en la Argentina es una de las mejores cosas que ha hecho este gobierno. Ahora, hay algo muy cierto que es, no tenemos el plan para el día después. Y sobre eso yo quiero hablar, ¿no? Yo creo que con la democracia al desnudo, nosotros tenemos que hacernos una pregunta muy fuerte, que es ¿cuál es nuestro rol como sectores subalternos? Y como dije antes, como intelectuales, como militantes, como funcionarios públicos con un programa de redistribución y de empoderamiento de la renta y de transferencias en los sectores populares. Yo creo que nosotros tenemos que poder pensar que si nosotros no resolvemos el problema de la alimentación, el problema del transporte, el problema de los servicios públicos, el problema del sistema de salud y el sistema de cuidado, y el problema del repoblamiento de países que tienen entre un 80 y un 90% de la población, 95, 98 en la Argentina, concentrado en las grandes ciudades, no vamos a poder construir una salida digna, no solo a la pandemia, sino a la cuarentena, ¿no? Y no a la pandemia del COVID, sino a la pandemia de vivir en un país que en la Argentina en diciembre va a terminar con un 50% de compatriotas debajo de la línea de pobreza. Entonces, si nosotros no resolvemos esos 5 grandes ejes, no vamos a poder tener una respuesta para el día después, por más de que este gobierno gestione muy bien la crisis sanitaria y tengamos pocos fallecidos y pocos contagiados comparado con otros países del mundo en donde gobiernan experiencias políticas que expresan la correlación de fuerzas de lo que fueron las grandes derrotas populares en los años 60, 70 y 80 en la región. Yo creo que para construir una perspectiva en relación a esos grandes 5 dramas y grandes 5 problemas, que como dije son el sistema de alimentación, de transporte, de provisión de servicios públicos, salud, el sistema de cuidados y el repoblamiento y la redistribución equitativa de la población para que no haya grandes concentraciones, si nosotros no pensamos en clave de cogestión entre la comunidad organizada y el Estado, hoy nuestras democracias no están en condiciones de resolver eso. Porque el nivel de condicionamiento de los sectores corporativos a las democracias impide que de por sí estos estados colonizados por estas corporaciones, por más buenas intenciones que tengan algunos gobiernos y frentes políticos progresistas y populares, no lo van a poder resolver. Entonces lo que planteamos nosotros es
un gran sistema de transferencia de bienes y servicios en donde el Estado y sectores de la comunidad organizada, de manera transparente, con sistemas anticorrupción y de control estricto, cogestionemos empresas en materia alimentaria, en materia de servicios públicos, me refiero a la provisión de agua, a la provisión de energía eléctrica, a la provisión de energía de gas, me refiero a la infraestructura en general, inclusive con sistemas ecológicos, de renovación energética, bueno, con sistemas que también hacen al cuidado del medio ambiente y de la madre tierra, y si no repensamos un gran proyecto de repoblamiento y un sistema de salud en donde el origen, la clase social y donde vivas no te impide acceder a la salud, combinado con invertir desde el Estado y reconocer las tareas de cuidado, ¿sí?, que fundamentalmente las realizan las mujeres en nuestros países, si no podemos pensar eso de manera cogestionada, transfiriendo bienes y servicios del Estado y del sector privado a sectores de la comunidad organizada y comunitaria, no hay salida. Hoy, con estas democracias y con esos estados, no hay salida para resolver los grandes problemas que hacen a la reproducción de la vida, ¿sí? Entonces, nuestras comunidades se van a seguir enfermando y no van a tener defensas para enfrentar las pandemias que vienen en el mundo, porque el escenario de pandemias a nivel global es inevitable. Entonces, la pregunta desde el punto de vista sanitario es cómo fortalecemos las defensas y la inmunidad y los anticuerpos en todo sentido, en el sentido de salud, pero en sentido social en general, cómo robustecemos los anticuerpos, la inmunidad y las defensas de nuestro pueblo para enfrentar las pandemias que vienen en el mundo. Porque el ciclo pandémico y viral no es algo que desde el sur global podamos detener. Nosotros no podemos detener la viralización de un virus pandémico proveniente de China, de Medio Oriente, que se propaga primero en Europa y después llega acá. No lo vamos a poder evitar eso. Ahora, lo que sí podemos construir es un proceso de defensa, de anticuerpos y de inmunidad sanitaria y social en general de nuestro pueblo, que tiene que ver con reconstruir condiciones de vida en materia alimentaria, de salud, de transporte, construir un nuevo paradigma vital. Y eso no se va a lograr si no se produce un esquema de transferencias de bienes y servicios hacia la comunidad organizada, que en Chile son ollas comunes, que acá son grandes movimientos sociales, con una vigorosidad que no existe en otros puntos de la región, porque entre otras cosas, acá no solamente tenemos menos fallecidos, menos enfermos de COVID que en otros países limítrofes de la región, ¿sí? Particularmente me refiero al caso chileno y al caso brasilero, no solamente por obra del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, sino también porque hay un despliegue de una red comunitaria que no existe en otros países de la región, no existe. Eso tiene que ver obviamente con la tradición del movimiento obrero y del peronismo en la Argentina, que ha sido un gran respirador en la Argentina post-dictadura de los años 70 y 80. Pero hoy ese respirador, para mí realmente con esta pandemia, dejó de funcionar y dejó a todas las democracias al desnudo. Esta es un poco mi perspectiva y la propuesta que nosotros estamos trabajando y el método con el que yo intento trabajar desde acceso a la justicia, que es la cogestión y motivar la transferencia de bienes y servicios hacia sectores de la comunidad organizada en relación a los intereses de los humildes y de los trabajadores. Así que bueno, quería contar eso. Les va a parecer increíble, pero en 37 años de democracia no hemos logrado que las ambulancias entren a las villas. Las ambulancias siguen sin entrar a las villas en la ciudad más rica del país. Siguen sin entrar a las villas. Entonces, que en pleno COVID, en plena pandemia, haya gente que se muera porque la ambulancia llega tarde a las villas, es algo que es imperdonable. Y eso habla de un Estado que se está muriendo y de una democracia muerta. Alfonsín, el primer presidente después de la dictadura genocida, dijo: con la democracia se come, se cura, se educa. Bueno, la pandemia puso definitivamente al desnudo que con esta democracia no se cura, no se come y no se educa. Por eso hay que reinventar el vínculo entre el Estado y la sociedad, y para eso hay que construir experiencias de cogestión de empresas que resuelvan
las grandes necesidades. Así que bueno, gracias. No sé si respeté el tiempo. Estuviste muy, muy bien. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por tu intervención. Creo que se pone en evidencia que va dándose una convergencia sobre esa pregunta por las democracias reales versus las democracias más abstractas que se nos venden, digamos, desde las lógicas estatales y que se reducen a una participación electoral, y cómo esas democracias hoy se están poniendo en cuestión y se están también interpelando desde estas acciones de comunidades organizadas. Vamos a escuchar finalmente la intervención de Matthew Le Quang. Matthew creo que nos va a ofrecer una perspectiva que complementa muy bien estas intervenciones, porque su reflexión está ubicada en otra geografía y nos da también un puntal para reflexionar sobre América Latina, teniendo también una voz de esta zona andina. Matthew Le Quang es doctorando en Ciencias Políticas en el Laboratorio de Cambio Social y Político de la Universidad de París. Es miembro del grupo de trabajo de Claxo, Intelectuales, Ideas y Política, anfitrión el grupo de este encuentro. Sus líneas de investigación están por el buen vivir y la transición ecosocial, el ecosocialismo y el análisis político del Ecuador. Bienvenido, Matthew, y de nuevo, gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Primero, gracias por la organización y la invitación a esta charla, que me parece importante porque creo que finalmente no hemos analizado mucho lo que quiere decir este eslogan, este hashtag quédate en casa, que finalmente está repetido tantas veces que ya no se piensa en lo que implica, ¿no? ¿Por qué más de la mitad de la población mundial tuvo que quedarse en casa? Finalmente, ¿por qué este hashtag no ha sido cuestionado más allá de pocos círculos militantes, ¿no? A mí lo que me impresiona es que al final es la prontitud y la disciplina de la población en general en respetar este aislamiento involuntario, ¿no? Bueno, voy a hablar desde la experiencia del Ecuador y sobre todo lo que quiero poner a colación hoy es un poco cómo el gobierno ecuatoriano está aprovechando la pandemia y el confinamiento para profundizar sus políticas neoliberales, ¿no? E imponer todas las reformas pedidas por el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que finalmente estas medidas fueron rechazadas por las movilizaciones de octubre de 2019, ¿no? Para resumir lo que quiero analizar, este lado B de la pandemia es un poco ver el rol del Estado en medio de la profundización del neoliberalismo autoritario en Ecuador. Yo creo que a pesar de que al virus no le importa la clase social, la raza o el género, al momento de contaminar, las modalidades de su gestión por el gobierno sí restauran y amplían el conjunto de desigualdades sociales que ya están presentes. Y además, y eso será un poco la segunda parte de mi intervención, para hacer frente al virus, las autoridades son capaces de sacrificar la democracia para disimular su incompetencia.
Antes de empezar a entrar en la charla como tal, voy a recordar un poco lo que es la situación en Ecuador, porque además el Ecuador ha sido un referente mundial, no en el buen sentido, de hecho, sino más bien, sobre todo desde las imágenes que se han difundido de la segunda ciudad más grande del Ecuador, Guayaquil, y de los muertos en las calles, etcétera, etcétera. Voy a decir un poco las cifras oficiales que están al día de ayer, ¿no? Entonces hay un poquito más de 56,000 casos confirmados. Bueno, el Ecuador es un país chiquito, no tiene ni 18 millones de habitantes. Entonces, 56,000 casos confirmados, hay 7,600 muertes, más o menos lo que hace el gobierno, y eso vamos a ver que finalmente es un gran problema, es diferenciar entre personas fallecidas confirmadas por el COVID, y ahí hay unas 4,500 personas fallecidas confirmadas, y las muertes probables, es decir, no se sabe, pero bueno, hay una probabilidad bastante alta, que son más de 3,000, ¿no? Y esta incertidumbre viene también de las pocas pruebas tomadas. Oficialmente hay 150,000 muestras tomadas desde el inicio, es decir, desde la mitad de marzo, y lo que hace que más o menos llegamos a 8,000 pruebas por millón de habitantes. El Ecuador es el país número 124 del mundo en pruebas realizadas por millón de habitantes, por debajo de Ruanda, de Ghana, por debajo de Chile, que está a 57,000 pruebas por millón de habitantes, Perú 50,000, bueno, etc., ¿no? Y sabemos que todas estas cifras finalmente están por debajo de la realidad, ¿no? Por este débil número de pruebas tomadas. Entonces, según la BBC, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, la cifra de muertes en Ecuador ha sido 108% más alta que el promedio de los años anteriores. Es decir, según estas cifras, hay más de 19,500 muertos más que lo habitual, ¿no? Es decir, que estaríamos a más o menos unos 20,000, más de 20,000 ahorita muertes en Ecuador, es decir, más de 1,000 muertes por cada millón de habitantes. Entonces eso es preocupante, ¿no? Estas cifras son muy preocupantes y a pesar de estas cifras, bueno, el Ecuador, lo voy a contar ahorita, pero el Ecuador entró en confinamiento total desde el 16 de marzo y el gobierno desde principio de mayo está intentando gestionar el desconfinamiento. Y eso es con la presión sobre todo de las cámaras de empresarios para que la gente vuelva al trabajo y a consumir, ¿no? Eso es lo más importante. Volver a trabajar, a producir y a consumir para intentar relanzar la economía, ¿no? Y finalmente, esta situación es bien sintomática de cómo ha venido gestionando el gobierno la pandemia del COVID. Antes de entrar en eso, primero, ¿qué significa finalmente el confinamiento para la población ecuatoriana? Bueno, hay evidencias, ¿no? No voy a entrar en eso. Evidentemente, el confinamiento no es lo mismo para las personas más vulnerables, más pobres, que para las personas de clase media o de clase alta. Eso es evidente, hay desigualdades. No es lo mismo vivir en confinamiento en hábitats, en lugares insalubres, por ejemplo, en Guayaquil,
que en un departamento de un barrio, lo que se llama aquí un barrio pelucón de Guayaquil o de Quito. Evidentemente, las experiencias de las mujeres maltratadas, de violencia de género, etcétera, se han multiplicado en estos meses, más de 3 meses ahora, 3 meses y medio de confinamiento. No es lo mismo pasar el confinamiento en familia que para las personas solas, completamente aisladas, etcétera, etcétera. Bueno, eso no voy a entrar en eso, porque creo que ya está más o menos, es lo mismo en todos los países. Hay otra particularidad que no es particular del Ecuador, sino que es bastante común en la región, que es el trabajo informal. Evidentemente, quedarse en casa para las y los trabajadores que viven del día a día, es decir, en Ecuador, más de la mitad de la población, ¿no? No es lo mismo. Además, sobre todo al inicio, cuando estas personas, empezaron a salir para poder vivir, para poder vender sus productos, etcétera, etcétera, para ganar los pocos dólares que pueden ganar cada día. Hubo una criminalización de estas personas. El cierre, por ejemplo, de los mercados, ¿no? El cierre de los mercados que finalmente, evidentemente, ha beneficiado a las grandes cadenas de supermercados, etcétera, etcétera. Hay también otra particularidad, aquí que es la brecha digital. Creo que eso es bien importante, porque esta brecha digital visibiliza y multiplica las desigualdades existentes, ¿no? En Ecuador, el 40% de la población tiene internet en casa. Y entre este 40%, el 80% vive en Quito, Guayaquil y Cuenca, es decir, las 3 ciudades más grandes del Ecuador. Entonces, eso nos deja unas preguntas. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las y los estudiantes que no tienen acceso a internet desde el cierre de las escuelas y universidades? Esto, por ejemplo, debería ser una preocupación, más aún cuando se ha privilegiado la educación virtual, ¿no? Y sin embargo, no se toma, por ejemplo, no se tomó en cuenta otras experiencias que hubo en el pasado, como la educación a través de la radio. O ahorita se podía, no sé, hacer un tipo de educación a través de las redes digitales, el WhatsApp, etcétera, que finalmente es mucho más común en Ecuador. También esta brecha digital deja unas preguntas sobre el teletrabajo, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder al teletrabajo? Es decir, finalmente se habló bastante del teletrabajo. De hecho, se hablaba del teletrabajo, era una medida que el gobierno quería implementar antes de la pandemia, el año pasado. Pero finalmente, ¿quiénes pueden acceder al teletrabajo? Además, en cuanto al teletrabajo, creo que se trata de una experimentación social a gran escala que podía tener consecuencias importantes y negativas en los próximos años, y sobre todo para los derechos laborales, ¿no? Los derechos laborales por ejemplo, el teletrabajo podía romper las huelgas, los paros en el sector del transporte, podía obligar a trabajar a una persona enferma, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que desde ya hay unas consecuencias sociales y laborales fuertes. Por ejemplo, es evidente, pero bueno, hay que recordarlo siempre, se rompe la división entre la esfera privada del hogar y la esfera laboral. También las jornadas de trabajo empiezan más temprano y se terminan más tarde. Los trabajadores y las trabajadoras están a la disposición de sus jefes, quienes les llaman cuando quieran, en la noche, durante los fines de semana, etcétera, etcétera. No hay ya se rompió esta división entre la esfera más privada y la esfera laboral.
Finalmente, el teletrabajo podría instaurar una sociedad de control y de inflación del trabajo, ¿no? Se alarga el tiempo del trabajo y eso va en contra de las reivindicaciones históricas de los sindicatos y de las organizaciones de izquierda, ¿no? Aún más cuando en este momento lo que se debería hacer es reducir la carga horaria de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, habría que analizar más profundamente qué están produciendo estas condiciones de teletrabajo en las familias, para las y los trabajadores, etc. Pero yo creo que, y temo, que si hay algo que podría quedarse de esta pandemia es esta experimentación a gran escala del teletrabajo. Y con todas estas consecuencias negativas, tanto a nivel laboral como social, ¿no? Pero finalmente, ¿qué implica quedarse en casa desde la perspectiva del Estado? Para mí, quédate en casa es justamente la demostración de un Estado con una superpotencia. En esta pandemia, en varios lados, que sea en Europa o en América Latina, se escuchó mucho la necesidad de retorno del Estado, ¿no? Se habló mucho, bueno, tiene que haber un retorno del Estado, pero nunca finalmente se explicita exactamente qué tipo de Estado queremos. Y tampoco se observa que este Estado finalmente ya está bien presente, ¿no? Entonces, primero creo que hay que recordar que en el sistema en el cual vivimos, el neoliberalismo no significa la desaparición del Estado, al contrario, de hecho. El neoliberalismo necesita de la acción del Estado para crear las condiciones favorables a la expansión de la libre competencia, la libre circulación de los capitales, es decir, finalmente someter a los países y a los individuos al orden económico, ¿no? Una de las bases teóricas del neoliberalismo es la oposición a toda intervención del Estado en las actividades económicas. Y para esto justamente se necesita de un Estado que legisle, que adopte normas para que el derecho privado prima sobre lo público y los individuos, para disminuir el precio del trabajo, para disminuir la carga tributaria para las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, además, el Estado dispone de instrumentos para, en el caso de que se necesite, imponer este neoliberalismo, ¿no? Y estas medidas neoliberales. Y esto se vio muy bien en Ecuador durante las movilizaciones de octubre de 2019, que fueron las movilizaciones más grandes desde los años 90, en contra de una medida que era la eliminación del subsidio a la gasolina y más ampliamente contra las medidas del Fondo Monetario Internacional. Y también se vio bastante en la gestión de la pandemia, ¿no? Que finalmente la gestión política de esta pandemia reproduce más o menos la lógica autoritaria de octubre, ¿no? Octubre de 2019 es el auge del neoliberalismo autoritario en Ecuador, con la instauración del estado de excepción, el despliegue policial y militar, el toque de queda parcial y total, la protección y la argumentación del uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, la judicialización y la criminalización de la protesta, etc. La gestión política de la pandemia, sobre todo al inicio, retomó esta lógica autoritaria. Desde el confinamiento a partir del 17 de marzo, además del cierre de las escuelas, además de la prohibición de circulación para los transportes públicos, además de la prohibición de circulación entre cantones, de la
solo la autorización de circulación una vez a la semana para los vehículos particulares y una prohibición total los fines de semana, el cierre de las fronteras, de los aeropuertos, etcétera, etcétera. Las dos medidas más radicales que se tomaron fueron el toque de queda, que era entre, bueno, ahorita es un poquito más ligero, se pasó a una semaforización que es un poquito más ligero, pero todavía estamos en toque de queda. Un toque de queda total de 2 de la tarde a 5 de la mañana y la declaración del estado de excepción. Además, la provincia del Guayas, cuya capital justamente es Guayaquil, fue declarada zona militar, ¿no? Es decir, que de nuevo, como en octubre, el ministro de Defensa, y desde luego la ministra de Gobierno, que es también la ministra del Interior, entonces el ministro de Defensa estaba en primera línea, ¿no? No era la ministra de Salud de esa época, que después renunció por falta de un presupuesto. No fue la ministra de Salud, sino el ministro de Defensa que estaba en primera línea, con un discurso de guerra contra el enemigo interno que esta vez era la pandemia. En octubre eran los correístas y más ampliamente a todos los manifestantes. Y también, entonces, unos discursos de guerra, pero también medidas represivas, ¿no? Y particularmente contra los más pobres, ¿no? Y, de hecho, hace unas semanas, al final de mayo, creo que fue, se aprobó un acuerdo ministerial para autorizar la fuerza, para autorizar a los militares el uso de la fuerza progresiva contra la población, ¿no? Ahí lo que es interesante para entender justamente esta lógica política de la gestión de la pandemia es la declaratoria del estado de excepción. Porque la declaratoria del estado de excepción permite más o menos dos cosas importantes, digamos. Primero, redirigir de manera prioritaria los fondos públicos hacia los sectores que ayuden a luchar justamente contra las consecuencias de la pandemia, ¿no? La salud, la alimentación, todo tipo de políticas públicas hacia los más pobres, los más vulnerables, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, etcétera, ¿no? La única ayuda del gobierno nacional fue un bono de $60 a las personas más pobres, y eso durante los 2 primeros meses. Punto. $60 es por debajo del tradicional bono de desarrollo humano, que es de $90, que son para los sectores mucho más pobres, ¿no? Y lo segundo que permite el estado de excepción es prohibir los derechos de circulación, de reunión y de asociación. Y eso es fundamental para entender cómo el gobierno se aprovechó de la pandemia para justamente imponer la agenda neoliberal del FMI, ¿no? Entonces, lo que se ve finalmente es que el Estado ha sido capaz de imponer el confinamiento a toda la población sin mayor resistencia. Es decir, se ve una potencia insospechable del Estado al mismo tiempo que se veía su debilitamiento en los sectores sociales, ¿no? Es decir, que estamos frente a un Estado que impone medidas autoritarias al mismo tiempo que no es capaz de proteger a su población frente a esta pandemia, por ejemplo, con la producción y la entrega de mascarillas, con un sistema público de salud completamente debilitado, desfinanciado, y que carece de personal por las políticas de austeridad justamente ejecutadas antes. Y eso es la particularidad del Ecuador, y voy a intentar terminar con eso, si me dan unos 2-3 minutos más. Durante la crisis sanitaria, es decir,
Yo creo que no hay ninguna fatalidad en la expansión de la pandemia y sus consecuencias. Es decir, los despidos de personas de la salud pública, la desinversión del Estado en este sector, en los últimos años no ayudaron a prepararse y ahora a enfrentar a esta pandemia, ¿no? Falta de personal, falta de cama, falta de suministros médicos, etc. Para darles unas cifras, el presupuesto de inversión en salud pasó de un poquito más de $300 millones en 2017 a $110 millones en 2019, se dividió por 3, ¿no? Y eso evidentemente tiene consecuencias. Y esta pandemia además no cambió el pensamiento político de este gobierno, sino más bien lo profundizó. El Ecuador fue uno de los pocos países en el mundo que pagó su deuda externa a finales de marzo y también a finales de abril. Pagó casi más de $1.400 millones de deuda externa, ¿no? En vez de invertir este dinero en la emergencia. Entonces, por un lado, digamos, la salud no invierte en salud pública. Además, sigue con los recortes en personal. En mayo se despidió a unos miles de personas en el sector de la salud. Lo que el gobierno, el Ministerio de Salud llamó una optimización de los recursos humanos. Y por otro lado, hubo un llamamiento a la solidaridad y a la generosidad de la empresa privada, ¿no? Sobre todo desde el vicepresidente. Entonces, el gobierno finalmente siguió con la lógica que sostiene su política económica desde hace 2 años, es decir, culpar a la deuda pública de las decisiones que se deben tomar, ¿no? Si existe una deuda pública importante, hay que arreglarla reduciendo el gasto público. Despidos de servidores públicos, recortes en la inversión pública, recortes en el presupuesto. Por ejemplo, en esta pandemia, ante esta pandemia, y ahí empezaron unas manifestaciones, se recortó el presupuesto para las universidades públicas. También el cierre y la fusión de diferentes ministerios e instituciones públicas. Y al mismo tiempo contrata más deudas, y sobre todo con el FMI. Entonces, también hay se sigue también con la austeridad presupuestaria, los despidos de funcionarios, la reducción de los sueldos en la función pública, creo que se redujo de hasta 25%. El debilitamiento del Estado con la eliminación de ciertas instituciones públicas, la privatización de una decena de empresas públicas, incluyendo a TAME, la aerolínea pública TAME, y el muy simbólico tren de Eloy Alfaro. Entonces, para resumir todo, estas reformas finalmente del Estado desgastan lo público y debilitan su accionar. Y eso tiene consecuencias, evidentemente, para afrontar la pandemia. Y para terminar, se aprobó un proyecto de ley que se llama así, Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Este proyecto de ley flexibiliza y precariza los derechos del trabajo. Es decir, algo que está en el acuerdo con el FMI, en las condiciones del FMI, lo retomaron en este proyecto de ley para decir que era necesario para reactivar la economía, ¿no? La doctrina del choque, como se llama. Se autoriza despidos por fuerza mayor o caso fortuito, modificación también de las condiciones de trabajo mediante acuerdos entre las partes, bajar las horas de trabajo, en consecuencia el salario, bueno, etcétera, etcétera. Y para terminar, la liberalización del precio de la gasolina, es decir, lo que finalmente querían hacer en octubre, que no pudieron hacer por la movilización de
decenas de miles de personas lo hicieron durante esta pandemia. Y eso es un poco lo que caracteriza la gestión de este gobierno, es que finalmente aprovechó la crisis sanitaria para profundizar el neoliberalismo autoritario y sobre todo para imponer las reformas preconizadas por el FMI. Gracias y me disculpo si superé el tiempo. Bueno, muchas gracias, Nicolás, Gabriela, Matthew. Ahí Gabriela me avisó que tuvo que salir un ratitín, por eso no va a estar conectada en los próximos minutos. Muy interesante las intervenciones de todos. Fuimos recopilando algunas preguntas que fueron llegando. Recuerden a quienes nos están viendo y escuchando que en la barra inferior de Zoom, tienen la opción preguntas y respuestas para enviarnos por ahí los comentarios o preguntas que quieran hacer. Tengo una pregunta para Nicolás. Dice, ¿será que el modelo de gestión para enfrentar la pandemia excluye los otros saberes, los otros repertorios, las otras visiones que son colocadas por fuera de la visión liberal de derecha y oligárquica? Y dos para Matthew, las de Gabriela las postergamos para cuando se vuelva a conectar, que la primera para Matthew es, si se considera que las formas de nombrar las cosas configuran sentidos y prácticas sociales, ¿qué implicancias tiene llamar aislamiento social al distanciamiento físico, que es por el momento la mayor forma de prevención para la transmisión del virus? Me gustaría mucho saber si tenés una reflexión sobre esto. Y otra más para Matthew, que dice, en Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores convocó una jornada de movilización a escala nacional para el 16 de julio. Pensando en este tipo de intervenciones, ¿qué rol tienen los sectores subalternos en contexto de pandemia para limitar las consecuencias de la crisis sanitaria? Si les parece, vamos con esta primera tanda de preguntas y después seguimos, ¿sí? Matthew, Nicolás, no sé si seguimos respetando. Lore, sí. Hola, bueno, nada, quisiera agradecer a los panelistas, a los tres, por el nivel de sus intervenciones, por dejarnos pensando en muchas cuestiones fundamentales, finalmente, de cómo la construcción de órdenes sociales un poco más igualitarias, ¿no? Un poco, lo decía Gaby, y un poco a mí me gustaría retomar la idea de que toda crisis exhibe, alguien decía, deja al desnudo, me parece que se usó esa metáfora, también Nicolás habló de la democracia, ¿no? Pero digo, finalmente toda crisis exhibe las desigualdades de una estructura social tan poderosas como son, sobre todo en lugares como Argentina, como en toda América Latina, digo, tal vez Argentina con algunas otras políticas de integración que todavía han generado algún horizonte más de sentido, pero digamos, en general sabemos todos que América Latina es el lugar más desigual de la Tierra. Entonces, la crisis no hace más que poner un poco, poner nuevamente sobre la escena este tipo de crisis. La pregunta es que, digamos, y a mí me gustaría hacer algunos paralelismos con las crisis del 2001, ¿no? La crisis del cambio de siglo, vamos a llamarla así, no llamamos 2001 porque está muy centrada en nuestra experiencia nacional, pero digamos, todos los países, la región atravesó después de la fuerte crisis del capitalismo un pasaje a órdenes sociales o políticos con algún otro sentido de la igualdad, de la integración, de la emancipación de derechos, etcétera, en algunos países con más o menos resultados más y mejores. Bien. Y el capitalismo se repuso de una gran crisis, ¿no? Se repuso de una gran crisis. Ahora, esta crisis avisora nuevamente una fuerte crisis del capitalismo, ¿no? Sin duda, ¿no? Caída del PBI, del crecimiento, cifras que nosotros vemos a diario, digamos, y que probablemente a veces se estima el 50% de pobres a fin de año, bueno, de cifras terribles sobre ese legado político, ese legado económico de la pandemia, que no tiene dos tiempos, y acá me gustaría que Gaby me escuche, no hay un tiempo
de la gestión sanitaria y un tiempo a la gestión económica, porque las personas no se mueren primero de coronavirus y después de hambre, se mueren al mismo tiempo las dos cosas, ¿no? Entonces no hay dos tiempos políticos para eso, que es lo que está pasando en Argentina. En Argentina está pasando que hay dos tiempos, parece que hay un tiempo de gestión para los sanitaristas y después habrá un tiempo para los economistas o los sociólogos o no sé quién, pero digamos, la realidad no somos sujetos escindidos que vivimos en dos tiempos y espacios diferentes, sino que vivimos en el mismo espacio. Entonces, retomo un poco esa idea porque está muy presente esta idea, ¿no? Primero hay que salvarnos del coronavirus y después nos salvamos de otra cosa, como si los espacios sociales o los sujetos estuviéramos escindidos. Digo, se escucha en Argentina, pero también estoy escuchando por lo que dice Nicolás en Chile, ¿no? Y también un poco lo que dice Mati. Bueno, entonces una pregunta más de orden existencial, si se quiere. La dejo planteada, no tengo por qué tener preguntas, por ahí le disparo alguna otra cosa que se quedan con ganas de decir. Y que tiene que ver, no avisoro un nuevo sentido político o una crisis civilizatoria, como algunos dicen, no avisoro nada de eso. Avisoro una crisis más del capitalismo y una recomposición que tiene más tintes de salir corriendo hacia la derecha que hacia la izquierda, a diferencia del 2001. Bueno, quería compartir esta sensación con ustedes, este diagnóstico político. Tal vez lo más novedoso sea Chile, ¿no? De mirar en el sentido de que Chile presenta al mundo por primera vez, digo, no es que no haya pasado, pero sí se comienza a ver, digamos, conflictos sociales y demás que parecían en el orden perfecto, que plantea Nicolás, y que los politólogos han escrito al cansancio, la democracia perfecta, el orden perfecto, el éxito económico, bla. Pero digamos que tiene una pregunta mayor, porque venía un conflicto social previo a la pandemia, ¿no? Muy fuerte, digamos, movilizaciones sociales muy fuertes que ponían antes de la pandemia, ponían en cuestión ese orden social. Sin embargo, ni Ecuador ni Argentina venían de momentos que pondrían el orden social, sino que venían de gobiernos con cierta legitimidad social que luego gestionaron la pandemia. Entonces ahí sí me parece que hay un contrapé para pensar en tal vez la experiencia de Chile que deje algún legado mucho más interesante que lo que pase en Argentina y en Ecuador. Si están de acuerdo en esto, también les quisiera preguntar. Y por último, porque si no parezco el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene exactamente los mismos vicios que cualquier persona que transitó por la Facultad de Ciencias Sociales. Que hablamos mucho, quiere decir eso, todos se ríen de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires habla mucho. Y Mathieu, dejarte una pregunta, ¿no? Vos haces un diagnóstico bastante descarnado de la situación ecuatoriana, y me pregunto un poco qué es de la experiencia de Correa, que no pasó hace tan poco, y especialmente qué es de la apariencia de esos grandes movimientos sociales de diferentes colores que tenía Ecuador, ¿no es cierto? Que tan heterogéneo, tan rico, digamos, ¿qué pasa frente a todo esto? ¿No? Que parecería ser un orden que está muy compacto, muy disciplinado. Bueno, ¿qué pasa? ¿Hay algo, alguna grieta por donde salir? ¿O qué pasó? ¿Fue todo aplanado? ¿Todas esas movilizaciones y conflictos sociales fueron aplanados por la derecha, por Lenin, digamos, fueron aplastados? ¿O no? Porque no parece que Lenin tuvo un gran margen político para hacer cualquier cosa, como si antes no hubiera pasado nada. ¿No? Entonces me gustaría ver un poco la visión de esos actores, o qué están pensando esos actores por ahí abajo. Bueno, dejo acá porque ya hablé mucho. José, no sé si querés agregar ahora o en la segunda tanda. Lo que digan, yo tengo así varias cosas, algunas preguntas para los tres, ahora Gabriela no está, y también un poco también así, algunas reflexiones que me dispararon, más o sea, lo mismo en la dirección en que vos lo llevaste, que es el mismo vicio de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces ahí voy a tratar de resumir, pero las coordinadoras me dicen si es ahora o es después. Yo, acá. Bueno, dejémosle un poco de aire a los chicos que respondan y después le volvemos. Claro, y vamos en la segunda tanda, que tenemos más. Sí, mejor. Bueno, no sé, Nicolás, ¿querés empezar vos? Así seguimos respetando el orden.
Bueno, no hay problema. Bárbaro. Vale, voy a referirme a, bueno, las dos preguntas. O la primera pregunta era respecto a en qué medida el modelo de gestión excluía otros saberes, otros repertorios, otras visiones. Bueno, sí, o sea, algo que no, o quisiera responder esa pregunta en dos sentidos. Una, desde el punto de vista como de las organizaciones, algo que señalé hacia el final de mi presentación, pero no pude profundizar, es que en el fondo la reconstrucción de la democracia en Chile lo que implicó fue una profunda desconfianza o un enfrentamiento directo entre la organización local y el Estado. De hecho, hay hartas investigaciones de principios de la década del 90 que mostraban muy explícitamente cómo los líderes de centro izquierda que llegaron al poder durante la década del 90, a principios o durante las dos primeras décadas, le decían a los dirigentes sociales, la dictadura se acabó, váyanse para la casa, no tiene sentido, si ustedes quieren protestar, eso es que quieren que vuelva la dictadura. En el fondo poner la clave participación, como leerla como desestabilización, en el fondo como decir, y eso fue una manera en la cual se procesaron varios de los conflictos que enfrentó Chile, en particular dos, diría yo. Por un lado, la defensa de los derechos humanos, o sea, todos los juicios sociales, los crímenes de derechos humanos, leyes de impunidad, justicia a la medida de lo posible, una serie de cuestiones que se hablaron, y una segunda deuda que tenía que ver con la deuda social, es decir, qué hacíamos con la tremenda magnitud de la pobreza que había sido heredada tras la dictadura. Y frente a eso, los pobres, como en otros países de América Latina y en otros países con fuerte sistema de protección en clave neoliberal, han servido más bien como beneficiarios que como otra cosa. O sea, hay una resistencia muy grande de parte de las autoridades, que es muy temprana, respecto a entregar, como decía la segunda expositora, se me olvidó el nombre, entregar servicios y recursos a las comunidades. De hecho, es todo lo contrario. Bajo uno de los, no recuerdo si el primero o segundo del gobierno de Bachelet, se hizo una nueva ley de participación ciudadana, que creó consejos de la sociedad civil, una serie de cuestiones, pero todos son en clave consultiva, ninguno es deliberativo. O sea, si hay un proyecto de inversión, por ejemplo, que afecta a una comunidad indígena, o si hay un proyecto de vivienda social para un grupo de vecinos organizado, etcétera, siempre la participación se limita a ser consultivo. Y cada vez que los vecinos intentan superar ese carácter consultivo, se rechaza, se criminaliza, se dice que no toman en consideración lo que esperan, bueno, etcétera. Entonces, por un lado, yo diría que el rol de las organizaciones locales es primeramente consultivo y en segundo lugar, en el mejor de los casos, ejecutivo, pero en ningún caso deliberativo o parte en el fondo de las políticas del Estado. Y eso se puede ver en otro punto que es más específico con la pregunta, y es que yo estoy trabajando en mi proyecto en un sector, una suerte de villa, para decirlo en clave argentina, muy grande, que se construyó en la década del 90, que viven 130.000 personas, que para Chile es una bestialidad, en un espacio que corresponde, sería perfectamente una región intermedia en Santiago, y este es una parte de una comuna, ni siquiera una comuna, donde es el sector que presenta mayores infectados en Chile, y en la comuna más grande de Chile. Y ahí hay un centro de investigación que viene trabajando hace mucho tiempo ahí, ayudando a las comunidades, no sé qué, no sé cuánto, y lo que hizo a propósito de la pandemia fue un video en el cual la presidenta de la Sociedad de Epidemiología de Chile les enseñaba a los pobres a prevenir el contagio, es decir, a lavarse las manos, a usar guantes, a, qué sé yo, bañarse si es que salían a trabajar. Es decir, en el fondo trataba el problema de la pandemia como un problema de educación, en el fondo, que era lo mismo que se hizo para prevenir el cólera a principios de la década del 90, en que decían a la gente tiene que usar agua potable, y la gente no tenía agua potable. Bueno, ahora es más o menos lo mismo, en el fondo la idea es que si nosotros le enseñamos a los sectores pobres cómo cuidarse, van a preferir quedarse en casa, para utilizar el hashtag. Y en realidad no es que los pobres no sepan cuidarse, y ese era un poco del centro de mi preocupación, sino que las formas de cuidado que establecen y que incluyen
cosas no necesariamente, no todas progresistas, por ejemplo, como les decía antes, el predominio de iglesias pentecostales y cosas por el estilo, que tienen a veces discursos muy conservadores y todo, pero que forman parte de las redes de cuidado, o incluso narcotraficantes que establecen labores de cuidado que el Estado no da. Las primeras reparticiones de cajas de alimentos las hacían los narcos, no las hacía el Estado. Bueno, entonces hay toda una red organizativa a nivel local que permite enfrentar momentos de crisis, pero que es absolutamente negada por el Estado y que normalmente es asociada a un fenómeno, por ejemplo, como delictual. O sea, la presencia de narcotráfico es suficiente como para decir la pandemia permite que el narcotráfico se extienda en Santiago. Entonces lo que hay que hacer es desinyectar recursos de los sectores pobres porque si no estamos financiando al narco. Y eso no tiene ningún sentido. O sea, en el fondo, más allá que haya una cierta presencia y asuman ciertos roles en la comunidad, entonces, en ese sentido, como les decía, hay una vocación como más civilizatoria en el tratamiento de la pandemia que no se corresponde con el problema económico y político que hay detrás. Ese era un poco el centro de lo que yo quería plantear. Y en relación a lo segundo, a lo de Lorena, respecto a que hay una crisis del capitalismo y que eventualmente uno podría observar una reconstrucción hacia la derecha, o qué podría ofrecer Chile para pensar eso en América Latina, bueno, es difícil pensarlo. ¿Por qué? Y a lo mejor me voy a extender algo que ustedes saben, no sé, pero aprovecho. Porque en el fondo el estallido social fue muy destructivo, para utilizar la misma idea de estallido, respecto a la institucionalidad política en su conjunto. La izquierda se reventó, para decirlo en términos bien simples. Y no solo se reventó la centroizquierda que había gobernado, que un poco era parte del adversario del movimiento, sino la izquierda que incluso se había reconstruido en las últimas décadas. O sea, yo al menos desde mi perspectiva, desde mediados de los años 2000, Chile vivía un proceso de politización que desembocó en la construcción de una tercera alternativa de izquierda, que tuvo una performance electoral súper buena en las últimas elecciones, la candidata casi pasa a segunda vuelta, era como la versión chilena del Podemos, una cosa por el estilo. Y esa izquierda, que uno tendería a pensar que iba a salir fortalecida de la crisis, está completamente despedazada. Era el Frente Amplio Uruguayo, no sé, era nuestra versión chilena de algunos procesos que se habían observado en América Latina, y que frente a la coyuntura de la crisis, en vez de salir fortalecida, salió absolutamente destruida. O sea, el Frente Amplio hoy día es un partido en vez de 11, que eran al principio. Es un frente estrecho, por decirlo de manera suave. Y por otro lado, la izquierda más asociada, la centroizquierda, es decir, la que ha gobernado, también está absolutamente destruida. Ahora bien, eso no significa, y con eso termino, desde mi punto de vista, un giro hacia la derecha. O puede haber un giro electoral hacia la derecha, pero yo no creo que la salida política en el mediano plazo sea una salida de derecha. Porque si uno lo compara con las protestas, no sé, en Brasil a propósito del Mundial, en que eran protestas en que los blancos salían, que se iban con camisetas de la selección brasileña, una serie de símbolos que lamentablemente también anunciaban un cierto giro hacia la derecha, una crisis del PT, etc. En el caso chileno, la protesta, uno podría decir en términos muy amplios, es de izquierda. O sea, lo que se reclaman son derechos sociales, lo que se reclama es participación política, lo que se reclama es una nueva constitución y romper con la constitución heredada de la dictadura, etc. Ahora, que eso se exprese en una alianza política institucional como fue el MAS en Bolivia o como fueron en otros países, eso por ahora no se ve, realmente no se ve. Uno hubiera tendido a pensar que la coyuntura electoral asociada al cambio constitucional podría haber permitido que uno viera cómo se iba a reorganizar el mapa y ver cómo eso iba a tener repercusiones en términos de correlación de fuerzas, pero no lo pudimos observar. Entonces, claro, uno ahora tiende a ver, porque bueno, la derecha tiene mucha fuerza, etcétera, un posicionamiento en los medios total de la gente de derecha. O sea, la salida que la televisión, pero lo voy a decir un poco tonto, pero la salida que la televisión propone a la crisis que estamos viendo es una salida de derecha. Y eso puede tener consecuencias electorales, sobre todo porque hace mucho rato la gente en Chile no vota. En las últimas elecciones municipales votó el 39%, en las elecciones presidenciales votó un poquito más del 50%, en la primera vuelta menos del 50%. Entonces, capaz que salga la derecha de nuevo, pero salga la derecha de nuevo, que sigo con un 45%, con un 40% de votación, quiero decir, o sea, en términos de apoyo es el 20%, o no mucho más, que el apoyo que ha tenido históricamente la derecha en Chile. Que eso sea una salida a la crisis, en el sentido amplio del término, no lo creo. El corto plazo yo lo veo más nublado. El mediano plazo diría yo que hay posibilidad de reconstrucción de una alternativa
de izquierda, ¿con qué carácter? ¿Hacia dónde? Bueno, yo creo que eso todavía se está dibujando. De hecho, o sea, la primera pelea con el tema constitucional es enfrentarse a cosas que yo creo que en otros países son impensables, como que la derecha se opone a la participación de las mujeres o se opone a la participación de los pueblos originarios. Entonces, la primera pelea es como una pelea por unos mínimos, no sé cómo llamarle, siglo XXI, o sea, como decir, oye, ya esto es impensable en cualquier parte del mundo. Esa es la primera pelea. Después, ¿qué tipo de Estado va a salir de eso y todo eso? Para eso falta harto todavía, creo yo. Gracias, Nicolás. Matthew, si querés responder esta primera tanda de preguntas, te damos la palabra. Bueno, primero gracias por las preguntas y aprovecho un saludo para Ana Belén y Mónica. Voy a empezar por las preguntas de Lorena, después responderé las preguntas de Ana Belén y Mónica. Yo creo que, bueno, claramente hace una semana hice una charla de un análisis de la pandemia desde la ecología política y claramente es la COVID-19 es una pandemia, es una pandemia de la globalización y es una pandemia también, es una enfermedad de lo que se podría llamar el antropoceno, ¿no? Que se llamaría el antropoceno. Es decir, finalmente es una pandemia que como decía, ¿no? Es una pandemia que viene de decisiones políticas, que viene de un sistema, por ejemplo, se ve muy bien, sobre todo al inicio, se ve muy bien cómo la expansión del contagio a nivel mundial sigue muy bien los mapas de vuelos internacionales y también de transporte de mercancías, ¿no? Entonces, estamos claramente en la pandemia es un síntoma, diría yo, de una crisis del sistema capitalista y de la lógica y de los valores del sistema capitalista, ¿no? El tema de la mercancía, del consumo, del productivismo, etcétera, ¿no? Además del soporte territorial de estas prácticas, es decir, un extractivismo, para ir rápidamente, que se come cada vez más territorios de animales, los hábitats de los animales salvajes, etcétera. Todo eso para decir que a mí también me preocupa bastante, a pesar de que cuando nos hablamos en los círculos chiquitos, que sean ecologistas o de izquierda, y nos complacemos de estar todos de acuerdo, y entonces salimos de ahí pensando que la salida va a ser por izquierda. Yo no lo creo. Y más bien, cuando hablaba del teletrabajo, por ejemplo, es un ejemplo, no es, pero me parece que es un ejemplo para decir que son más este tipo de experimentación social que se van a quedar que otros tipos de experimentación que no van a ser hegemonizadas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que vamos a ir hacia me parece que el contexto va a ser casi lo mismo que en 2008. Igual pensábamos que con esta crisis bancaria íbamos a tener un retorno un poco más importante del rol del Estado en la economía, etcétera, etcétera, y pasó todo lo contrario, todo lo contrario. Yo no soy pesimista sobre la salida de la crisis y no creo que vaya por una salida, una transición, lo que llamamos una transición ecosocial, ¿no? Ecológica y social. Yo creo que la legitimidad y la situación política del gobierno ecuatoriano está bastante parecida a lo de Chile, ¿no?
Ecuador salía de una movilización social enorme, reprimida, pero al mismo tiempo el gobierno tuvo que dar un paso atrás. Finalmente no es que se eliminaron estas propuestas, pero sino es que la movilización retrasó más que eliminó estas propuestas. Estaba en una situación muy complicada, el gobierno estaba en una situación muy complicada en la Asamblea Nacional. De hecho, se había intentado hacer pasar en la Asamblea en el final de noviembre un proyecto de ley que fue rechazado por la Asamblea. Y entonces la crisis de la pandemia le vino, como se dice aquí, le vino pepa. Para justamente implementar todo lo que conté, ¿no? Y todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y eso yo creo que no es una casualidad. En Ecuador, el gobierno ecuatoriano, para mí, reaccionó bastante rápidamente. Es decir, estuvimos con un confinamiento bien estricto al 17 de marzo, cuando finalmente, por ejemplo, bueno, en Guayaquil había un poquito más de casos, ya se veía que había unos problemas, pero en Quito no había ni 10 casos, no muertes, casos, ¿no? 10 casos confirmados. Bueno, también eso demuestra también la debilidad del Estado en este caso para hacer un seguimiento, pero ni había 10 casos que ya estábamos confinados todos. A mí me pareció acelerado, finalmente se demostró que no, pero bueno. Entonces yo creo que sí, la crisis, sí, el gobierno sí la aprovechó bastante. Y eso viene, ¿qué pasa con los movimientos sociales en Ecuador? Primero, primero en la recomposición, bueno, Lenín Moreno llega a la presidencia en 2017 con el apoyo de la Revolución Ciudadana, de Alianza País, y entonces con la promesa de hacer una continuidad, con una cierta transformación, sobre todo en el estilo de las políticas postneoliberales del periodo de Correa, y a pocas semanas de su llegada al poder hay una ruptura entre el expresidente Correa y Lenín Moreno, y bueno, después una aceleración de la ruptura y de todo eso. Y en esta recomposición, digamos, del bloque de poder, Lenín Moreno juega tanto por derecha con los grandes empresarios, con las cámaras, con los medios de comunicación, como también con una gran parte de las organizaciones sociales y la izquierda que estaba en oposición a la Revolución Ciudadana de Correa, ¿no? Es decir, finalmente lo que... Matthew, perdón que te interrumpa, pero si podemos ir sintetizando porque nos quedan 10 minutos de Zoom y todavía hay que darle la palabra 5 minutos, 5 aún menos, y todavía tiene que hablar Gabriela. Las organizaciones sociales participaron en el gobierno, lo que en octubre finalmente fue la primera vez que saliendo del gobierno participaron, y ahora la movilización social está súper debilitada por el miedo que causó el gobierno con todos los discursos frente a la pandemia, con el miedo, la represión, la judicialización, la criminalización de las organizaciones sociales. Entonces, para responder a Mónica, yo no tengo no soy muy optimista de lo que va a pasar en las próximas semanas con las movilizaciones que están llamadas, porque hay realmente mucho miedo. Eso, no puedo responder a las otras.
Bueno, perdón, Mati, por la interrupción, pero ya nos quedamos cortísimos de tiempo. Algunas preguntas que llegaron para Gabriela, que tiene que ver con cómo se puede institucionalizar este sistema de transferencia de bienes y servicios, cómo se pueden construir también estas experiencias de cogestión entre el Estado y las organizaciones sociales. Gabriela, si lo puedes muy resumidamente comentar, porque, bueno, ya se nos corta la transmisión en cualquier momento. Tenés desactivado el micrófono. No, bueno, ahí. Pido perdón que me tuve que ir en un momento porque me estaban llamando del ministerio y me tuve que ir un segundito porque nada, había una emergencia. Pido disculpas por eso, así que algunas intervenciones no pude terminar de escucharlas. Mira, nosotros en particular, el espacio político del que yo soy parte, que es el Frente Patria Grande, está impulsando y discutiendo con el presidente de la Nación la ejecución de un plan que nosotros damos a llamar el Plan San Martín, por el Libertador de América, es decir, que puede ser también imitado y copiado en otros países de América Latina, porque hay un trazo común en nuestras realidades que tiene que ver con cómo superamos el umbral de indignidad, de precariedad en la que viven entre un 30 y un 70% de nuestras poblaciones según los países, ¿no? En nuestro país yo comentaba que vamos a terminar el año con un 50% de compatriotas por debajo de la línea de pobreza, que hay más de un 40% de personas que trabajan en la economía informal y en la economía popular. Nosotros estamos impulsando este plan San Martín, que básicamente es un plan que tiene que ver con poder crear alrededor de 5 millones de puestos de trabajo basados fundamentalmente en la obra pública en barrios populares, en donde además va a cumplir la función de la integración sociourbana de esos barrios, con loteos, donde también está incorporada la entrega de tierras a pequeños campesinos que son arrendatarios, donde también está prevista la asignación de partidas para un montón de tareas sociales que se realizan en los barrios populares en materia de adicciones, de casas comunitarias, de comedores, un montón de circuitos vinculados a la salud. Bueno, es una inyección en donde está previsto la creación de un fondo, que es el Fondo Mujica, que partiría del organismo de la previsión social, que en la Argentina es el ANSES, y ese fondo estaría aplicado a proyectos específicos en empresas cogestionadas entre el Estado y las organizaciones populares. Es un fondo específico que es alrededor de una inyección de más o menos 11 millones de dólares en esta primera etapa, y crearía estos 5 millones alrededor de puestos de trabajo y se inyectaría directamente en los territorios estos dineros, generando trabajo que a su vez se aplicaba a la mejora y a la integración sociourbana en materia de infraestructura. Y después lo que conté de tierras y bueno, y varios conceptos más. Ese es un poco el modelo que nosotros estamos discutiendo. Gracias, Gabriela. Después lo puedo compartir. Claro, gracias. Importante porque estaban varias preguntas apuntando hacia allá, hacia ejemplificar con algún modelo de cogestión. Se nos queda en el tintero una pregunta importante a propósito de las alianzas internacionales entre los diversos países de América Latina para la salida de esta crisis. Creo que es interesante que se nos quede en el tintero porque precisamente nos conecta con los próximos encuentros que va a tener el grupo de trabajo. Y de parte mía y de Florencia, agradecerle a los asistentes y a los panelistas por este evento, despedirnos y por último darles la palabra a José o a Lorena, si quieren en un último minuto cerrar este evento. Bueno, yo agradecer y le cedo la palabra a José porque ya hablé. Bueno, gracias, sí, lo mismo. Efectivamente nos quedamos ahí cortos. Bueno, eso por un lado es bueno. Eso quiere decir que fue productivo y que sirve para pensar a ver hacia dónde vamos. Pero como estamos ahí muy justos, muchas gracias a todos los que participaron y a los panelistas
fue un gusto enorme, nos dejaron pensando un montón de cosas y bueno, gracias a Flor y a Sandra también por la coordinación del evento y nos veremos la próxima. Estamos mandando por distintas canales de vías de redes sociales la información más precisa de cuándo va a ser el evento. Lo único que digo es que vamos a cambiar el horario, lo vamos a atrasar para Buenos Aires, va a ser a las 16 horas, pero vamos a ir avisando con tiempo, así que los invitamos a que se sumen para poder seguir discutiendo. Y en los próximos nos vamos a concentrar también como en países específicos para pensar la crisis política a propósito de la pandemia y la democracia y demás, así que de algún modo va a dialogar con esto que apareció hoy. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas Gracias. Gracias, hasta Adiós. luego. Chao, chao. Gracias, chao, chao.